Amén. Amén, Señor Jesús. Tenemos esta semana 3, orar con Dios como nuestra fe. ¿Cómo? Y tenemos aquí unas citas bíblicas. De la nada. Mateo 6, 9 al 10. Oraréis así: Voy a ver si el chino Padre está vivo. nuestro que estás en los cielos, bendice, Vamos. santificado sea tu nombre. Puta el hambre, vieras cómo me siento mal. El Para no otro sudar. versículo dice: Hasta Venga tu cogió jugo, porque reino, tenía la hermana igual que hágase Lisa tu de lo voluntad dulce. como en el cielo, así también en la tierra. Espérame. Pero nosotros podemos orar, leer esta porción bíblica tan hermosa que es, porque oraremos primero al Padre, y al Padre es el que nosotros le demos toda honra y toda gloria. ¿Y dónde se encuentra el Padre? El Padre está en el cielo, en los cielos. Él es el Rey, Dios del universo, que ha hecho todo. ¿Y a quién santificamos nada más? Únicamente un nombre que se puede santificar, que es el nombre de Él, del Padre, el Abba Padre. ¿Y qué pedimos? Que Él venga, su reino venga a nosotros, porque el reino de Él ha venido a nosotros, así dijo el Señor Jesucristo cuando fue bautizado. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y el reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios es la iglesia. Y el reino de Dios es el que nosotros disfrutamos hoy día. ¿Y qué pedimos? ¿Qué le pedimos al Padre? Que haga su voluntad, no la nuestra. La voluntad de Él es única. Cuando oramos a Él, le pedimos: Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Que tu voluntad esté sobre todos nosotros, y no como nosotros queremos, sino como tú quieres. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo que tú quieres. No por lo que nosotros pedimos, sino que por lo que tú harás. Por eso le damos gracias al Señor, por la voluntad de Él, la infinita voluntad de Él, que hace las cosas de acuerdo a su propósito, a su plan. Y esta voluntad, ¿dónde la hace? En el cielo. Él la hace totalmente en el cielo. Pero también lo hace en la tierra. Porque nosotros estamos aquí, entonces el Hijo ha venido también a la tierra. Y a través del Hijo, que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, pues entonces esta voluntad, este reino, esta santificación, llega al cielo. Llega como el incienso, el humo del incienso que se eleva. Así es como el Señor Jesucristo lleva las oraciones, se las pone ante el trono de Dios. O sea que somos los glorificados, somos los amados. Nos edifica el Señor, nos da esta fe, pero tenemos que orar en el Espíritu nada más. Y por eso le damos gracias al Señor. Y que Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros, y lloró fervientemente. Ese es, o sea que nosotros es la forma que podemos nosotros ir al Padre todo el tiempo, que dice en Mateo 21, 21, 22: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si a este monte decís: quítate y échate en el mar, sucederá, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es lo que dice el Padre a nosotros. Y en el Marcos 11, del 22 al 24, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. En Dios tenemos que tener fe. De cierto os digo que cualquiera que diga este nombre: quítate y echa en el mar, y no des tu corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, lo obtendrá. Todas las cosas para que oréis y pidáis, creed que la habéis recibido y la obtendrás. O sea que eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, Él en nosotros, que nos dé esa fortaleza y esta credibilidad de que lo que haremos será cumplido de acuerdo al propósito, al plan de Él. Y en Mateo 18, 18 dice: todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. O sea que nosotros tenemos que actuar, siempre se menciona en Apocalipsis 3:20, aquí que llama a la puerta, pues, o sea que lo que Él llama, pero nosotros tenemos que dar el paso para abrir la puerta. O sea que si se quiere que se ate, tenemos que nosotros ir primero. O sea que se ate en el cielo o en la tierra. Él lo hará porque él cumple su palabra.
sea que el Señor Jesucristo ha venido a nosotros a darnos esta vida eterna. O sea que lo único que tenemos que nosotros es compartir lo que Él tiene. El día 1 dice, a fin de orar con Dios como nuestra fe, necesitamos conocer el significado de la oración. O sea que tenemos que entender que la oración no es únicamente una petición humana, sino que es una petición que se debe hacer en la unión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a nosotros y Él nos da vida. O sea que es un fluir entre el hombre y Dios. Y es un contacto mutuo que tenemos con el hombre y Dios. O sea que es un contacto mutuo y es un fluir. La oración es un fluir, algo que no podemos ver, pero que el Señor sí está ahí presente. El verdadero significado de la oración, que es contactar a Dios en nuestro espíritu. ¿Y qué tenemos que absorber? A Dios mismo. O sea que debemos de creer nosotros que en fe firme de que es el contacto que tenemos con Dios. O sea que para que una persona que ora dice coopera con Dios. O sea que nosotros en la oración corporativa que cooperamos con Dios y que obramos juntamente con Dios. O sea que dos cosas, cooperamos y obramos juntamente con Dios. El hombre corporativo es lo que hace. Entonces, ¿qué nos permite Dios? Que Él se expresa a sí mismo y que expresa su deseo desde lo profundo de su ser. ¿Y por qué? Por medio de la oración. O sea que estas oraciones verdaderas hacen que nuestro ser se complemente, se mezcle con Dios y que además se mezcle con nosotros. O sea que acordemos que el espíritu es un espíritu mezclado de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Y lo mismo esta oración tiene que venir desde este espíritu mezclado. Y esta oración es la verdadera y la genuina. Muchos van a pedir que pedimos algo material, pero pues el Señor, pues tal vez yo creo que se le interesa pues complacernos en cosas, necesidades que tenemos nosotros, pero más lo que a Él le interesa es la oración corporativa, el que nosotros estemos comprometidos con Él, compenetrados con Él, porque Él únicamente en quien encuentra es complacencia en Cristo. Entonces todas estas oraciones que se han hecho en el nombre del Señor Jesucristo, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea levantada, para que la iglesia sea una con el Dios. Esa es la verdadera oración, pues. Pero debemos de entender lo que no hemos aprendido por muchos años. Hay que eliminarlo, en la oración tenemos que ser nosotros uno. Y cuanto más oremos, más seremos llenos de Dios. O sea que la oración es una forma de contactar a Dios y que Él venga a nosotros, que repose en nosotros y que nos rebose de su espíritu. O sea que eso es la parte de la oración. ¿Y a quién nos debemos de rendir? Pues a Dios. O sea que tenemos que ser ganados por Él al rendirnos a Él. Nosotros en la oración no debemos ser nadie. Como en la vida de la iglesia no tenemos que tener ninguna preferencia que nosotros seamos bien vistos y bien llamados. No, el Señor Jesucristo es el que tiene la gloria y la honra. Nosotros únicamente apenas tenemos un servicio pequeño, pero que debemos de aprovecharlo, porque el Señor es el que quiere que Él también se fija en los pequeños, no solo en los grandes luminares, sino que en los pequeños, en los que de corazón humilde y puro le invocan. Es lo que el Señor busca. Entonces, por otro lado, que tiene que haber un principio rector en nuestra oración, que es hacer la oración que nos introduce en Dios. O sea que cuando nos introduce a Dios es cuando el sumo sacerdote entraba a la lugar santísimo, donde estaba la Shekinah, donde estaba la gloria de Dios. O sea que cuando tenemos una oración genuina, alejada de toda humanidad, entramos a la Shekinah. O sea que percibimos esa unión de Dios con nosotros. Eso es algo que debemos de experimentarlo y se puede porque no es para una sola persona, sino para todo aquel que quiera, todo aquel que abra la puerta, que Él llama, el Señor llama y abre la puerta. Para Él, para eso está, no solo para una persona específica o aquella que da más dinero o aquella que es bien dotada, que es una persona súper inteligente y repite la palabra de Dios de una forma magistral. No.
Eso es para todos los de corazón puro, aquellos que vienen al Señor humillados, contritos y humillados ante Él, para que la oración sea una oración apropiada, que nos hallemos juntamente con Dios. Y esta oración consiste en que los creyentes que cooperen, como se hablar, colaboren con Dios. O sea que es lo que tenemos que nosotros en la oración, cooperar y colaborar con Dios. Entonces esto se quita el concepto muy religioso de que tenemos que pedir algo personal. Y definitivamente yo no estoy diciendo que no, yo entiendo de que no podemos que pedir por algo personal, porque cuando tenemos una aflicción, ¿a quién acudimos? A Dios, Señor, ayúdame, yo puedo. Señor, manténme firme porque soy débil. O sea que estamos pidiendo para algo personal y el Señor no lo niega. O sea que el Señor, pero nos quiere también que nuestras oraciones sean muy llenas de Él, pues, de Él, para que Él nos escuche. O sea que Él nos permite que Dios se exprese por medio de Él y se logre el propósito. O sea que al colaborar, pues eso es lo que Él nos trae. O sea que aquí lo dejo el día 2, pero los hermanos compartirán lo demás. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos orarte y venir a ti en una oración conjunta, una oración del hombre corporativo para que tú hagas tu propósito y nos vivifiques. Amén. Amén. Amén, hermano, por esta semana. Esta semana nos habla el hermano de la oración como nuestra fe. Comienza el hermano que la oración es el fluir entre el hombre y Dios. Y este fluir forma un contacto entre Dios y nosotros. Luego nos dice el hermano que el verdadero significado de la oración es crear un contacto entre Dios y nuestro espíritu. Y al contactar al Señor con nuestro espíritu, podremos absorber todo lo que Dios es. Al absorber lo que Dios es, podremos expresarlo. Luego al final de este día nos dice el hermano que la verdadera oración es la que hacemos cuando nuestro espíritu es mezclado con el del Señor y el del Señor es mezclado con el de nosotros. Amén. Amén, hermanos, por esta semana del avivamiento matutino. Pues nos habla acerca de la oración. Esta oración tiene como fin la economía de Dios y creo que es un punto central porque nosotros muchas veces hemos orado de alguna manera persistente o por alguna situación, pero que muchas veces está fuera de la economía del Señor. Entonces, no es que el Señor no nos escuche, pero primordialmente Él necesita hoy llevar a cabo su propósito y su economía. Esta semana nos da algunas pautas y algunas ideas de cómo debemos de orar y qué es lo que debemos de, y qué es lo que deberíamos de orar. Y me impresionó mucho porque en esta primera parte, el hermano nos habla acerca de que la oración tiene como fin que nosotros podamos contactar a Dios. Es decir, que no, el fin primordial no es simplemente pedir y pedir y pedir lo que nosotros querramos, lo que más nos convenga, sino que tiene que ver con el contacto con Dios. Pero algo que también me impresionó es de que Él quiere tener contacto con nosotros a través de esta oración. Entonces, prácticamente esta oración es como el arca del testimonio y esa parte de la tapadera donde ahí se podía encontrar Dios y el hombre, ¿verdad? Prácticamente la oración es el punto donde Dios y el hombre convergen, donde están juntos, donde los dos se pueden escuchar. Entonces, ese nivel de oración es algo muy elevado, ¿verdad? Imagínense ustedes que nosotros en nuestra experiencia podamos lograr que en la mañana estemos en un punto donde Dios y nosotros nos encontremos y Él nos hable y nosotros le podamos hablar a Él de una manera libre y sin ninguna no solo sin ninguna atadura, sino sin ninguna interrupción, que no haya nada entre nosotros dos. Entonces me impresionaba eso porque eso es la oración, tener contacto con Dios y que Dios pueda tener contacto con nosotros. Entonces, pues es algo maravilloso ver este ministerio de la oración.
También otras cosas que me impresionaba es que la oración está relacionada íntimamente y ligada íntimamente con el propósito de la economía de Dios. Nosotros no sabemos orar como conviene, pero hay un espíritu dentro de nosotros que gime y que es capaz de orar por los intereses de Dios en la tierra. Entonces, este espíritu del Señor es impresionante porque Él sabe qué es lo que Dios quiere y en esta manera y en esa manifestación Él pues ora lo que el Señor quiere que nosotros oremos. Entonces, debemos de estar unidos a este espíritu porque en la medida que nosotros nos unamos a este espíritu, entonces el espíritu mismo está intercediendo y está pidiendo por el propósito de Dios. Hermanos, no podemos orar por el propósito de Dios cuando no sabemos qué es el propósito de Dios. Y no podemos orar por el propósito y el plan de Dios cuando no estamos íntimamente relacionados con ese propósito. Si yo no sé a qué se refiere ese propósito o cómo el Señor está llevando a cabo ese propósito, yo no puedo tener esta clase de oración. Entonces me impresionaba mucho eso. También otra de las cosas que me gustaron es de que realmente hay una oración que es una oración de autoridad, que también es una oración muy alta. Esta oración de autoridad ata y desata, pero esta oración no empieza en la tierra, sino que esta oración empieza en el cielo. Y esta oración que empieza en el cielo es simplemente la voluntad del Señor. Ahora, nuestras oraciones a veces son muy terrenales, pero nuestras oraciones son cuando estamos asustados, estamos afanados o cuando necesitamos algo porque ya no tenemos inclusive hasta comida, ¿verdad? Y no quiero decir que no se pueda orar por eso, pero hay una oración que es una oración de autoridad que tiene que ver con atar y desatar. Y esta oración está totalmente ligada a lo que el Señor ya mandó que se hiciese. Solamente se debe de desatar. O sea, esta oración es algo que el Señor ya hizo, ya produjo, que solo está esperando la oración de los santos para que pueda ser desatada. Entonces, en el momento que los santos empiecen a orar esta oración, prácticamente los cielos son abiertos y en la tierra es hecha la voluntad del Señor. Es como algo que ya está hecho, pero que necesitamos orar para que sea hecho. Entonces, en esa medida, la oración va a fluir. Cada situación del ser humano debe de ir al trono y debe de ir a esta oración. Hermanos, nosotros necesitamos orar mucho y de verdad que oramos muy poco. A veces nos conformamos con la oración del día martes, ¿verdad? Tal vez una hora, cuando en realidad en todo el tiempo nosotros deberíamos de estar adorando en esta oración. Deberíamos de estar invocando en esta oración. Deberíamos de estar cantando una oración. Lo importante es que nosotros sigamos orando, que nos unamos a la oración que se está haciendo continuamente a través de aquellos que están intercediendo por los intereses de Dios en la tierra. Todos los días hay hermanos que están intercediendo por los intereses de Dios en la tierra, pero también hay santos que ya partieron, que están unidos a esta oración, que es una oración que proclama el fin del siglo y que está pidiendo la justicia de Dios, que sea llevada a cabo el propósito de Dios. Entonces esta oración de autoridad es una oración donde Satanás ya ha sido derrotado y donde el Señor ya ha obtenido su victoria. Entonces necesitamos hoy unirnos a esta oración y prácticamente unirnos a este desatar lo que el Señor ya ha desatado y atar lo que el Señor ya ha atado. Entonces alabado sea el Señor por esta oración, que podamos unirnos con el Señor a esta oración y que de verdad aprendamos a orar. ¿Verdad? Aún la Biblia dice que tal vez nosotros no sabemos cómo orar, ¿verdad? Y el Señor nos enseñó un tipo de oración que era Padre nuestro, ¿verdad? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Nos enseñó un modelo para orar, porque Él necesita traer el reino y necesita establecer su voluntad en la tierra. Amén. Me impresiona mucho darme cuenta que he orado mucho tiempo de manera equivocada. Muchas veces he llegado a hacer una palabra que tal vez a mí me gusta mucho para referirme a mí y en sí a los humanos, ¿verdad? Somos muy pretenciosos. Siempre buscamos lo que nos conviene y queremos salir siempre como que victoriosos, ¿verdad? De todo lo que hacemos. E incluso tratamos de hacerlo con el Señor, ¿verdad? Somos pretenciosos con Él y queremos buscar nuestras cosas
usándolo a Él, ¿verdad? Pero la realidad es que el Señor es algo mucho más alto. Y me impresiona mucho que esta oración no solo tiene que ver con la edificación de la iglesia, porque ciertamente la oración edifica la iglesia, pero también tiene que ver con la comunión. Y este es un aspecto maravilloso, porque nosotros aquí podemos estar reunidos, pero la oración es quien nos lleva a la comunión. Y no solamente una comunión entre nosotros, sino una comunión con el Señor. Y eso me exunía mucho porque normalmente nosotros oramos cuando necesitamos algo, ¿verdad? En las mañanas, tal vez a veces somos agradecidos, va, gracias Señor. En las noches venimos, gracias, pues, pero de ahí en el resto del día, en experiencia, a veces soy muy egoísta, ¿verdad? Solo lo busco cuando necesito algo. Señor, necesito ayuda en esto. Señor, me siento mal y necesito que me... Y la realidad es que una oración así no puede edificar la iglesia y tampoco puede establecer una comunión con el Señor. Y esto es un aspecto muy importante porque por mucho tiempo hemos escuchado, ¿verdad? Es que su corazón tiene que ser uno con el del Señor. Es que su oración tiene que ser la del Señor. Sí, pero ¿cuál es la manera de que esta oración llegue a ser una con la del Señor? Y la única manera es la oración misma. Y esto es un poco extraño, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo funciona? Y decía ahí que dos aspectos muy importantes son la fe y nuestro espíritu. Si nosotros no vamos, no oramos con fe, esta oración no va a trascender. Pero si nosotros no tocamos nuestro espíritu, no podemos tener comunión con el Señor. Y si nosotros no tenemos comunión con el Señor, esta oración no vale de nada. Me impresiona mucho la oración del Señor y a veces la menospreciamos porque es lo que rezan los católicos. Ay, no, eso no, porque eso lo rezan los católicos. Pero la realidad es que esta oración es realmente maravillosa y empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto es maravilloso porque el Señor vuelve todo su ser hacia el Padre. No busca, Padre, te pido que no, sino que Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, de una manera muy afectuosa y con mucho cuidado, porque él primeramente, para Él primero estaba el Padre. Él amaba al Padre y su mente, su espíritu y su cuerpo eran para el Padre. Entonces Él empieza, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Él bendice el nombre del Señor y esto es un aspecto muy importante. Nosotros se nos olvida mucho bendecir al Señor, se nos olvida mucho alabar al Señor, porque lo único que nos interesa, ¿verdad? Es pedirle, es que Él cumpla nuestros intereses, pero el Señor es el único digno de ser alabado, el único que merece ser alabado, y la realidad es que lo merece, y no podemos menospreciar esto, pero me impresiona mucho cuando dice, venga a nosotros tu reino, vénganos tu reino, porque el Señor vivía una vida del reino. Esto demuestra que Él era gobernado por el Padre. Él no vivía dependiendo de sus emociones o de lo que Él pensaba, sino Él vivía gobernado por el reino. ¿Cuánto tiempo hemos pasado nosotros gobernados por nuestro yo, por las cosas que nos interesan, pero no vivimos gobernados por la visión del reino, no vivimos una vida gobernados por el Señor? Y esto es muy importante para nuestra oración. Necesitamos que nuestra oración sea gobernada por el Padre. Necesitamos que esta oración llegue a ser un reflejo de lo que hay en el cielo. Y esto no es tan difícil como parece, ¿verdad? Porque podríamos desanimarnos, ¿verdad? Es que estamos muy lejos de la realidad. No, en realidad estamos más cerca porque estamos viendo esto, pero necesitamos abrir nuestro espíritu. Necesitamos venir con toda oración en nuestro espíritu. Si nosotros logramos tener esta oración en el espíritu, nosotros podemos tener esta comunión con el Señor y el Señor tiene esta comunión con nosotros. Y entonces el deseo del Padre llega a ser el deseo de nosotros. Y esto es lo que realmente necesitamos para poder edificar la iglesia. Podemos ponernos tristes, ¿verdad? Es que ¿por qué no crecemos? Porque nosotros no avanzamos.
pero es porque no oramos en comunión con el Padre. Necesitamos tener una comunión con el Padre y permitir que Él tenga una comunión con nosotros. Amén por esta palabra maravillosa que el Señor nos da esta semana. Me disfrutaba esa palabra, como decía Ángel, ¿verdad? Qué maravilloso, y yo no lo había visto así, ¿verdad? A veces lo vemos como algo lejano, ¿verdad? La oración del Hijo hacia el Padre, pero qué glorioso es saber, ¿verdad? Que el Hijo estaba siempre pensando en el Padre, ¿verdad? Es algo que es como cuando un hijo está dependiendo de su padre, ¿verdad? Que le cumple esto, que le cumple el otro, ¿verdad? Que el Padre es el primero, ¿verdad? Pero yo alabo al Señor porque el Señor Jesús hizo su voluntad, ¿verdad? Él estaba guiado por la voluntad del Padre. Él no hizo nada sin el Padre. Y esto me llena mucho porque a veces me ponía a pensar que a veces nosotros somos guiados por nosotros mismos, ¿verdad? Hacemos lo que nosotros queremos. Jamás vamos y le decimos, Padre, mira esto, mira el otro. Y no debe ser así, ¿verdad? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de ir siempre, ¿verdad? Con Él, ¿verdad? Para que nuestra oración sea escuchada. Yo disfrutaba mucho sobre esto, ¿verdad? De la oración del Padre. Cuán cerca estaba el Hijo con el Padre, cuánto Él le clamó cuando Él iba a la cruz, ¿verdad? Él estaba dependiendo de Él, de esa voluntad que Él quería que hiciera. Era duro. Yo miraba los pasajes de que miro a veces Canal 27, va, y miraba los pasajes. Digo, eso no es nada en comparación a lo que lo que el Hijo sufrió, va. Pero lo que la obediencia, vamos a la obediencia. Yo le decía a alguien, mire, a Mario creo que le decía yo, que cuánto el Señor se muestra en nosotros, es lo que quiere que nosotros seamos obedientes, y nosotros no somos obedientes. Nosotros no obedecemos. A nosotros nos dice, oímos la palabra, vamos a las reuniones, y nosotros seguimos lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos sujetos al Padre. Y nosotros debíamos ser siempre sujetos al Señor, haciendo su voluntad, haciendo lo que el Padre dice, ¿verdad? El Hijo hizo todo lo que el Padre quería, Él hasta la muerte, dice, ¿verdad? Él complació al Padre. Y eso es glorioso, ¿verdad? Cuando uno es obediente. Y yo disfrutaba esta semana, la semana pasada. Esto yo creo que yo disfruto toda la semana, ¿verdad? Cuando yo me dirijo, pues yo he aprendido ya no le decía a Mario, yo no he aprendido ya no, y a una persona que hablaba conmigo del Señor, ya no a pedirle al Señor, sino a disfrutarlo, porque lo que Él quiere es que nosotros lo disfrutemos, ¿verdad? Que hagamos su voluntad de Él, que la palabra de Él sea un disfrute para nosotros, ¿verdad? Que ya en nuestra vida, le decía yo, Angelito, ya no debemos de vivir el pasado, ni el futuro, sino que el presente, el día de hoy, disfrutarlo hoy, ¿verdad? Y si hoy me dio todo el día, pues disfrutarlo todo el día. Es lo que necesita, lo único que Él necesita es que nosotros lo alabemos, que nosotros lo bendigamos, porque Él dice, santificado sea tu nombre, le dice. Imagínese, el Hijo le dice al Padre, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros santificamos al Señor, como dijo Ángel, ¿verdad? Lo único que hacemos es pedir, 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 pero no lo santificamos, no le agradecemos en lugar de decir, Señor, gracias por esta mañana. Esta mañana es maravillosa porque tú estás ahí, ese aire es precioso porque yo lo puedo respirar porque eres tú. O sea que nosotros cada día, nosotros debemos de disfrutar al Señor como nuestro último día. Debemos de disfrutarlo porque no sabemos el día de mañana, ¿verdad? Si vamos a estar o no vamos a estar. Pero es maravilloso esta palabra. También disfrutaba sobre la autoridad. ¿Cuánta autoridad podemos tener nosotros cuando tenemos al triuno Dios en nosotros? ¿Cuánto nosotros podemos hacer? Y yo le decía, Señor, sí es cierto, ¿cuánto nosotros podemos hacer? Más sin embargo, dudamos, pero nuestra no debe ser así. Nuestra vida debe ser conforme al Padre, a su obediencia. Yo he aprendido mucho a veces y le digo, Señor, perdóname porque hoy no te puse a ti primero. Y tú debes estar en todos aún, como decía algunas veces, ¿verdad? Aún en nuestro vestir, en nuestro caminar, en nuestro hablar. Y yo le decía ayer le decía al Señor, cámbiame. Aún yo hablo muchas cosas que no debo de hablar,
Cámbiame, Señor, porque yo quiero vivir tu vida. Yo quiero ser uno contigo. Pero al querer ser uno con Él, tengo que vivir la vida que Él vivió, ¿verdad? Ser obediente. Y yo agradezco al Señor por esta palabra, porque aún a pesar de mi edad, estaba aprendiendo muchas cosas nuevas. Y mucho que muchas veces lo he oído y no lo he disfrutado. Mas, sin embargo, le doy gracias al Señor. Alabo al Señor, alabo al Padre, al Hijo y al Espíritu. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu yo puedo comunicarme con ellos, ¿verdad? Son 3 en 1. Y ese 3 en 1 lo debemos disfrutar diario. Amén, santos, por esta palabra maravillosa. Amén. Amén por el significado de la oración por esta semana, por lo que los hermanos han compartido y porque decía en el bosquejo, ¿verdad? Que la oración es el fluir entre el hombre y Dios. Y cuando nosotros oramos podemos tener un contacto con el Señor. Me gustaba mucho que cada vez que nosotros oramos, ¿verdad? Pues somos uno en nuestro espíritu con el Señor. Y decía aquí también que una persona que ora coopera con Dios. Entonces debemos de ser pues personas que oran, que cooperan con el Señor, ¿verdad? Y que permiten que Dios pueda expresarse. También me llenaba mucho que cuando nosotros oramos somos completamente mezclados con el Señor. Y algo importante es que cuanto más oramos, nosotros somos más llenos del Señor. Y esto es maravilloso que podamos ser ganados por Él mediante la oración. También me gustaba una parte del día 2 que decía que orar significa darnos cuenta de que no somos nada y que no podemos hacer nada. Y esto es algo que nosotros por mucho tiempo, pues lo sabemos quizá, pero en realidad debemos de, como decía aquí, darnos cuenta, ¿verdad? Que nosotros no somos nada, que no podemos hacer nada y que nosotros debemos de depender del Señor. Amén. Gracias al Señor por la palabra de esta semana. Yo disfruté mucho acerca de este mensaje de la oración ayer que compartió Josué con los hermanos. Y algo que decía es que algo importante para poder conocer la voluntad de Dios y ser uno con la voluntad de Él, es que necesitamos pasar tiempo en la palabra, y el pasar tiempo en la palabra nos permite conocer a Dios. Definitivamente el mejor libro de oración que podamos encontrar es la Biblia, porque la Biblia revela las profundidades del corazón de Dios. Me gustó eso porque a medida que profundizamos en la palabra o leemos cada día la palabra del Señor, eso nos permite conocer más a Dios. Porque en mi experiencia, hace algunos años, yo me acercaba al Señor como cuando uno conoce a alguien, con alguna pena o muy formal delante del Señor, sin saber qué es lo que Él quiere, pero medio adivinando qué es lo que Él desea. Pero cuando pasamos tiempo en la palabra, leer la palabra hace la diferencia, y en cuanto a que nosotros podemos colaborar con el Señor de una manera más profunda, no tan superficial en cuanto a nuestras oraciones. Hemos tenido la dicha de poder estar leyendo la palabra con mis sobrinos y mis hijas todos los días. Y eso, que ellos piden estar en esa reunión cada día, mis hijas y mis sobrinos preguntan, ¿y ya va a ser? Y eso, entonces prácticamente al principio me obligaba, ¿verdad? A decir, bueno, sí, para no quedar mal con ellos. Teníamos esas reuniones, pero a medida que ha pasado ya el tiempo, esto ha sido maravilloso porque leemos la Biblia todos los días y ya no es algo como por compromiso con ellos, sino que es algo de verdad que he disfrutado mucho leer con ellos cada día, porque eso incluso nos hace un poco más sensibles en cuanto al Señor. Entonces me gusta esto, ¿verdad? He estado experimentando ya por algunas semanas el tener estas lecturas diarias con ellos y ha sido de mucho beneficio. Esta semana también estuvimos estudiando con mi papá los capítulos 37 y 38 del estudio Vida de Hechos. Y a medida que avanzamos en estos estudios,
me doy cuenta cuán profundo es el ministerio de la palabra del Señor y cuán profundo debe ser también la predicación del Evangelio. Nos impresionaba con mi papá un versículo que cuando Pedro predicó el Evangelio a Cornelio, los apóstoles incluso y muchos de los que se reunían que eran judíos se sorprendieron porque dijeron, bueno, y hasta los gentiles también hay que predicarles el Evangelio. Ellos no sabían que la palabra del Señor era para todos y se habían sorprendido que también los gentiles podían ser partícipes de su palabra. Así que en el ministerio de Pedro se abrió la puerta que los gentiles pudieran participar de la vida del Señor. Ahora con el apóstol Pablo, no solo ya la puerta estaba abierta, sino que el ministerio de Pablo es aún más profundo, porque la predicación de Pablo no era superficial, era una predicación profunda, porque Pablo predicó y enseñó basado en la palabra de Dios. Y algo impresionante para ese tiempo es de que predicó en las sinagogas. Las sinagogas pues eran lugares pues muy importantes para los judíos, en donde solo se hablaba de la ley de Moisés básicamente, pero Pablo entró a las sinagogas y predicaba el Evangelio y muchos escucharon la palabra de Pablo ahí. Él estaba basado en las Escrituras, pero el centro y el contenido de la predicación del Evangelio de Pablo fue Cristo, y eso es algo que a mí me tocó mucho, porque hoy pues se predica mucho de la prosperidad y si usted cree en el Señor ya no va a ser pobre, o si usted cree en el Señor ya no se va a enfermar, o pídale 3 carros y Dios se los da, y la gente con esa fe cree, ¿verdad? Porque saben que van a recibir algo a cambio. Pero la predicación del Evangelio tampoco debe basarse en que, mire, si usted cree ya no va a ir al infierno. Si esa es una predicación muy religiosa. Realmente la predicación del Evangelio debe centrarse en Cristo, en todo lo que Cristo es. Yo estaba muy impresionada con esto porque Pablo conocía de tal manera a Cristo que predicó y habló acerca de la muerte del Señor, habló acerca de la resurrección, habló de la ascensión de Cristo. A pesar de que Pablo no fue testigo ocular de todo lo que pasó, él conocía a Cristo. Y eso es maravilloso porque pudo hablar con tanta propiedad de Cristo resucitado y pudo dárselos a estas personas que muchos creyeron. Y también habla acerca en el versículo 34, dice, 13:34 de Hechos, dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las cosas santas y fieles de David. Cuando habla aquí de las cosas santas y fieles de David, se refiere a todas las cosas, a todas las características de Cristo, a todas las atributos divinos expresados en las virtudes humanas. Las cosas santas y fieles de David se refieren a Dios en su santidad, en su justicia, en su fidelidad, en su amor. Se refiere a las cosas que son confiables, a Dios, a Cristo como el agua viva, como el maná, como nuestro alimento, como la fortaleza que nos da el Señor. Así que todos estos aspectos fueron los que Pablo predicó. Aún lo predicó como misericordias para nosotros. Y esto está en 2 de Crónicas 6:42, que dice, tus misericordias para con David. Y esas misericordias para con David son las misericordias que han alcanzado a Cristo por ser la simiente, venir de la descendencia de David. Así que algo que me gustó aquí es que la misericordia de Dios que nos ha alcanzado y que nos alcanza cada día es aún más profunda que la vida y que el amor de Dios. El amor de Dios y la vida de Dios pueden alcanzar al hombre, pero hay un punto en el hombre que solo lo alcanza la misericordia de Dios. Así que a nosotros nos ha alcanzado su misericordia, y por tal misericordia nosotros somos salvos. Y fuimos salvos un día y somos salvos cada día, porque la misericordia del Señor, sus misericordias nos alcanzan, y debemos estar abiertos a que su misericordia llegue a nosotros. Y esto lo que hace es que nos permite que nosotros profundicemos en la gracia de Dios. Así que el evangelio de Pablo, el que él predicaba,
no era solo un evangelio de perdón de pecados, sino que el evangelio de Pablo abarcaba más cosas, abarcaba el conocimiento profundo de Cristo y que la misericordia de Dios pudiera alcanzarnos para que nosotros pudiéramos profundizar en su gracia. Y es maravilloso que las llaves del evangelio que le fueron dado a Pedro nos ha alcanzado a nosotros, que somos gentiles también. Así que alabado sea el Señor por este evangelio alto y maravilloso. Hay un canto de los jóvenes que dice: evangelio alto es este. Realmente sí es un evangelio alto. Que el Señor pues nos permita cada día conocerle más, porque a medida que conocemos más del Señor podemos ser como la samaritana. La samaritana le conoció, bebió del Señor y ella misma fue a hablar del Señor, de lo que Él era, y muchos creyeron. Que el Señor nos permita tener tales experiencias cada día y que el evangelio que prediquemos sea un evangelio alto, lleno de las riquezas del Señor, y que sus misericordias sean con nosotros. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta semana. Y esa semana pues vuelve a traernos a este asunto de la oración. Está relacionado mucho con nuestra oración y nuestro tiempo de oración personal. Y como comentaba Marvin, es necesario que tengamos una apreciación clara de lo que es la oración en esta era en la que vivimos. Y la oración es el fluir entre el hombre y Dios. Lo que significa que cuando oramos, esto es mucho más que aunque hacemos esto, que es agradecer, pedir, hablar con Dios. El asunto acá es que se establece un contacto con Dios, pero algo sale de Dios y se introduce en nosotros y se impregna en nosotros, pero también a nosotros nos introduce en Dios. De veras que es necesario que logremos ver esto. Orar no es solo el tiempo para pedirle a Dios cosas, y pues también podríamos considerar qué cosas, pero la oración es un fluir, es algo que sale de Dios y se impregna en nosotros, y nos permite a nosotros como seres humanos introducirnos en Dios. La Nueva Jerusalén, al final de la economía de Dios, es una ciudad que está hecha de Dios y del hombre, pero no se puede distinguir ni a Dios ni al hombre, ya los dos son una sola cosa, y este oro es transparente, por el cual se puede ver a través. Entonces necesitamos edificar una vida de oración, hablar constantemente con Dios. Aunque la semana habla acerca de orar con Dios como nuestra fe, porque la oración es algo que debe ser hecha con fe. Al principio, por lo menos, necesitamos empezar a tener esos tiempos donde ya sea que le pidamos y le agradezcamos, pero por lo menos tengamos esta conciencia de que la oración es contactar a Dios en nuestro espíritu. La oración es absorber a Dios. Puede ser que tengamos el concepto de que nosotros somos alimentados solo al recibir un mensaje, o solo al leer la Biblia, o solo al estudiar el ministerio. Y claro, recibimos alimentación de esa manera, pero también mediante la oración. Esto debe cambiar nuestra apreciación de la oración. Así que cada martes, cuando tenemos la oración corporativa, también estamos siendo alimentados por Dios. Estamos absorbiendo al Dios triuno. Pero también en los tiempos personales de oración también sucede eso. Así que ahora el tiempo de oración debe, al menos nuestra percepción de él, debe cambiar. Alguien que ora mucho, se vuelve alguien que colabora con Dios todo el tiempo. Si somos aquí aquellos que nos resistimos al Señor, nos falta tal vez oración. Y realmente puede que oremos, y eso está bien. Definitivamente hay que orar más. Hay que pasar más tiempos de oración con el Señor. A veces el tiempo de oración no es pedirle ni agradecerle. A veces es un tiempo donde solo estamos en silencio escuchando al Señor hablar. A veces solo puede que estemos invocando su nombre, o que tomemos la misma palabra como las palabras para orar. Pero en todas estas maneras de la misma oración estamos absorbiendo al Señor. Y entonces lo interesante de esto es que podemos empezar a conocer lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer es la voluntad de Dios. De veras que la voluntad de Dios no la conocemos. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? ¿Qué quiere hacer Dios con cada uno de nosotros? ¿Qué quiere hacer Dios con nuestros hijos?
no podemos pretender que lo sabemos. De veras, ni siquiera nosotros mismos sabemos qué queremos con nosotros. Necesitamos saber la voluntad de Dios, porque definitivamente Dios sabe más que nosotros. Y Él tiene un plan donde nosotros podemos participar si estamos abiertos, si estamos sensibles, si lo escuchamos a Él. Esta oración en fe quiere decir que es una oración con Cristo como elemento, pero significa que estamos llenos de Cristo, que ya no oramos nosotros mismos, sino que Él es aquel que ora. Así que amén, amados hermanos y hermanas, por esta semana maravillosa que nos habla acerca de la oración, nos anima a construir, a edificar una vida de oración. Orar es algo que debemos hacer todo el tiempo. La Biblia nos alienta a que oremos sin cesar. Eso significa que nunca debemos detenernos de orar. Así que todo tiempo podemos solamente apartarnos un momento, orar en voz baja, hablarle a Dios, pero preguntarle a Él siempre. Esto es un asunto que es importante en la comunión con Dios. Preguntémosle, como Job llegó a decir. Job descubrió, es que iba a decir lo que él descubrió, pero Job llegó a descubrir cómo era la comunicación con Dios. Como dijo, antes te conocía, antes te había visto, pero ahora que mis ojos te ven, yo ya entendí cómo es la relación contigo. Yo te pregunto y tú me enseñas. Entonces, no nos resistamos a esto, pregúntele a Dios. Todo hay que preguntarle a Dios. Tal vez en el pasado, reciente o pasado, fue algo molesto esto que escuchamos ahora, que hay que preguntarle todo a Dios, pero es que es cierto. En nuestra comunión con Dios nosotros necesitamos saber qué quiere Dios, y para saber qué quiere Dios le tenemos que preguntar. Y debemos ejercitarnos en cosas pequeñas, ¿verdad? ¿Hago esto? ¿No hago esto? ¿Digo esto? ¿No digo esto? ¿Voy o no voy? Preguntémosle todo a Dios, porque Dios quiere darnos cosas relevantes en las cuales nosotros nos podemos colaborar con Él. Pero si ni en las cosas pequeñas somos fieles, las cosas relevantes no podemos tomarlas por nuestra inmadurez. Así que amén, hermanos y hermanas, por esta maravillosa semana. Nos estamos viendo. Que el Señor les bendiga. Hermano Jorge, que el Señor le guarde. Hermano Mario, familia Jock Cruz, familia Suchi, familia Isaí. Adiós, Elizabeth. Adiós, hermanos. Feliz tarde. Provecho. Amén. Adiós. Feliz tarde. Adiós, Eli. Adiós, Esthercita. Adiós. Chicas. Dios, hermano. Amén. Adiós.